Necesita mi hermano, mi hermana Laura, mi hermana Reina, mi hermana Charito, mi hermana Carmen, mi hermana Margot, y así cada uno de nosotros tenemos que saber realmente cuál es su lenguaje de amor. Si no, simplemente nada más, lo único que voy a hacer es de repente terminar dañando a mi hermano. Muy importante. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa, hermano? Justamente la palabra de Dios te dice en 1 Corintios 13, ¿qué te dice? El amor es importante. Es servicial, te dice, ¿no? Y algunos, justamente, los lenguajes del amor, justamente, es justamente el servicio. Justamente uno de los lenguajes del amor. ¿Sí? Es servicial. El hermano que realmente es servicial, en ese momento, siempre necesita y desea justamente también ser servido. Ya para él, justamente, su lenguaje de amor es la parte del servicio. Es decir, mientras no le sirvan, para él, dice, todavía a mí nadie me demuestra que me ama. Es decir, llega un esposo de repente quizás, y si su lenguaje de amor es el servicio, entonces ¿qué ocurre? Comienza a ocurrir que simplemente nada más espera y de repente comienza a conversar bastante y la esposa muy cariñosa y habla muchas cosas, de repente lo abraza, lo besa y todo muy bien, ¿y qué pasa? Pero no le sirve, entonces para él significa realmente, ¿sabes qué? Mi esposa no me ama, no me quiere. Yo me doy cuenta, porque realmente hasta ahora yo veo que cada vez que voy a mi casa, cada vez que llego cansado, ¿sabes qué? Y nunca me sirve nada. ¿Por qué? Porque para él su lenguaje de amor es el servicio. ¿Cómo va naciendo este lenguaje? Este lenguaje va naciendo de acuerdo a nuestro pasado. Es decir, desde que somos muy pequeños hasta muy grandes, de acuerdo a cómo hemos sido tratados. ¿Sí? Hemos sido tratados de repente quizás, o bien nos faltaba mucho realmente este servicio, es decir, no nos servían, nuestros padres de repente quizás no nos servían para nada, a la junta nos decían sírvete, de repente ahí están las cosas, y de repente quizás nos trataban un poco mal, de repente en ese sentido nos iban diciendo, sé qué caliente tú la comida, entonces ¿qué pasaba? Y al faltarte tanto esto, puede llegar a ser ¿qué cosa? Una necesidad que tú vas teniendo en tu corazón y que después, en un futuro, pasado muchos años, para ti va a ser justamente tu lenguaje de amor. Tú vas a decir realmente, para mí, cuando realmente alguien me sirve, estoy siendo amado. Puede también ocurrir que también de repente quizás te han servido en abundancia, y tanto así que en realidad te tenían como, que dice pues, como chiquito, ¿no? Te tenían como esos chiquitos que ahora que dicen, no te muevas, ¿no? Yo le traigo todo, y todo le van trayendo, y todo le van sirviendo. Esa persona comienza a llegar, ¿qué cosa? A después, en un futuro, a decir solamente, nada más, si mi hijo realmente, o mi hija de repente quizás me llega a servir en algún momento, realmente me quiere. Si no, no me quiere. Y están muy seguros y lo creen de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Muy importante, ¿qué cosa? Por ejemplo, saber realmente en qué lugar me encuentro yo, dónde me encuentro yo, para saber realmente si es que estoy siendo amado. Porque a veces yo siento un vacío en mí y yo no me doy cuenta todavía por qué me siento tan vacío, por qué no siento amor, por qué no me siento, amado por mi familia, no me siento amado por mi comunidad, no entiendo por qué. ¿Por qué? Porque realmente, como les digo, van viniendo las necesidades. Otro lenguaje del amor es justamente los detalles. Es decir, hay personas que se han acostumbrado a que de repente quizás desde muy pequeños le han ido dando de repente quizás regalitos, que de repente quizás se ponía a llorar, de repente quizás le decía, te voy a comprar un chocolatito, ¿no? Y le vamos a comprar el chocolatito, y le regalaban el chocolatito para que no llore. Y el chiquito, de tanto llanto que tenía, de pronto, se le quitó el llanto, ¿no? Y iba acostumbrándose de esa manera, ¿no? Entonces todas las cosas que llegaba el cumpleaños y le daban su regalito, ¿no? Entonces ¿qué pasaba? Y no uno, sino de repente le regalaban 2, 3 regalos de repente. Entonces ¿qué pasaba? El niño iba sintiendo que nada más que para él el amor significaba los regalos. Para él significaba esas cosas. Comienza a crecer y después justamente de repente, quizás cuando ya se llega a casar, por ahí la esposa comienza a decir, ¿sabes qué? Cuando mi esposo me da mi dinero, a mí me cambia la cara. Sí, me cambia la cara, yo soy alegre ahora, yo estoy media seria, porque de repente ya van como 3 días que todavía no me da el dinero que me tenía que darme, y de pronto ahora se llega el 4.º día y me dice,
toma, dice, ¿no? Y todavía me da algo adicional. Uy, yo feliz, ¿no? Feliz, contenta, la esposa en ese momento. ¿Y qué pasa? Y para ella le transforma la vida. Ya es otra persona. Es otra persona, una persona que está totalmente seria. ¿Y qué pasa? Que de repente estás por ahí, tú llegas a su cumpleaños y le das 100 soles. Esa persona siente realmente que es amada. Dice, ¿cuánto me está amando? ¿Cuánto me quiere? De verdad que realmente yo que creía que de repente quizás que mi hermana no me amaba, ahora me di cuenta que sí me ama. ¿Solamente por qué? Porque se ha vuelto, como le digo, una necesidad. Porque ha llegado a faltar en tu corazón. ¿Sí? Como también, como les decía, o bien sobró o bien faltó. Porque puede ser que de repente quizás durante toda tu vida la pasaste de repente quizás, como quien dice, ojalá que un día haya para comer. Y te la pasaste así, a veces hasta llorando. Y a veces dándole de repente a tus hijos, ¿sabes qué? Y tú sin tener que comer. Te la pasaste de repente quizás, de repente dando a tus hijos, ¿sabes qué? Y en ese momento tus hijos te decían, ¿y no vas a comer tú? Y tú decías, no tengo hambre. La clásica justamente de una mamá. ¿No? La mamá dice, no tengo hambre. Dice, no tengo hambre. Y la mamá por dentro se moría de hambre, ¿no? Sin embargo, hay situaciones, momentos muy complicados, porque a veces ahí llegan a haber separaciones, llegan a haber divisiones, justamente en la familia, y el esposo a veces ya no quiere dar para nada dinero. Entonces, ¿qué pasa? Y hay un pequeño sufrimiento, ¿no? Ahora todavía las mujeres ya están comenzando a trabajar, ahora las mujeres ya estudian, ya no es como antes, que era un poco diferente. Entonces, ¿qué pasaba? Y la mujer, como quien dice en ese momento, decía, ¿y ahora qué hago? Decía, ¿no? Y trataban de ir por ahí a vender su canchita, vendían por ahí, ahora no sé, sus marcianos. La cosa que trataban de conseguir justamente una manera de cómo lograr, de repente quizás tener, aunque sea algo de dinero, para poder darle a sus hijos. ¿Verdad? Yo me acuerdo justamente ahora también haber pasado diferentes situaciones, diferentes momentos, y yo les cuento, hermanos, digo de todas maneras, de mucho corazón, de verdad, que estas cosas son muy reales. Y la persona justamente, nada más que a veces uno va creciendo y uno no entiende, y dice, ¿sabes qué? No entiendo por qué hasta ahora justamente mi papá, no entiendo por qué hasta ahora mi mamá, justamente, ¿sabes qué? Yo siento que no me quiere. Porque simplemente nada más hasta ahora, para ellos, tú tampoco los estás amando. Hasta ahora, de repente quizás, no sé, no le diste algo pequeñito, de repente, no tiene que ser algo muy grande, no sé, tiene que ser algo muy pequeño, de repente quizás, no sé, como le decía, de repente, te regalo esta canchita, ¿no? Te regalo esta canchita. Para la persona significa, o sea, que en realidad me están regalando algo, soy importante. Miren realmente cómo me están tomando en cuenta. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Esas cositas son muy importantes. Y como le decía, va ocurriendo bien por la falta o bien porque sobra el detalle. El tercer punto es el buen trato. En este justamente yo quería ampliarme un poquito porque casi yo soy justamente ahora, ese es mi necesidad o mi lenguaje de amor. En el buen trato. Y yo creo que la mayoría, por si acaso, todos tenemos un poquito de todo. ¿Ya? Sino que hay uno que resalta. De todos, entre los 5, hay uno que resalta más. Hay uno que resalta más. Por ejemplo, para mí el que más resalta es el buen trato. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, en el buen trato va ocurriendo algo bien especial. También es por lo que le decía, por la necesidad o bien porque sobró en abundancia, ¿no? ¿Y qué pasa? A veces el buen trato viene, ¿por qué? Porque en la familia de repente quizás antes ocurrían cosas como estas, ahora casi ya no ocurre mucho porque se va enseñando bastante. ¿Qué pasa? Antes de repente por ahí te decían bruto, no sirves para nada, de repente te decían, ¿sabes qué? No eres pues realmente como tu hermano, pues. No te comparas realmente con tu prima. ¿Ya? Entonces, y esas cosas justamente, simplemente nada más, lo único que va ocurriendo nada más es que en realidad la persona se va sintiendo mal porque en realidad no está teniendo un buen trato. La persona se va sintiendo incómoda. Entonces, ¿qué va ocurriendo? Esta necesidad, o bien esta sobra también, porque de repente quizás te trataron muy bien, te trataron con mucho cariño, llega un momento que después, cuando llega un momento y llegas a crecer, entonces, ¿qué pasa? Que de repente, quizás por tu falta de buen trato también va ocurriendo esto, por eso que quizás yo le voy a dar un adelanto de lo que vamos a hacer.
¿Qué pasa? En el buen trato, cuando tú realmente también, como te falta ese amor, a veces tú quieres dar amor y no puedes dar amor. No puedes dar amor. A veces quieres hacer reír a una persona, quieres de repente darle, no sé, una broma y te sale bien tosca. O sea, y a la persona todavía se molesta, ¿no? Y la persona se ofende en ese momento y la persona pues dice, ¿por qué me hablas de esta manera? Dice, ¿no? Y al final tú dices, pero yo quería hacer una broma, dice, ¿no? Yo quería hacer una broma, ¿qué pasó? Decía, ¿no? Y esto va ocurriendo justamente por la falta de buen trato. ¿Ya? Por la falta de buen trato. ¿Ya? Entonces yo le digo a mis hermanos, estoy haciendo un resumen nada más, ¿ah? Estoy haciendo un resumen. Entonces, como le digo, yo digo, ¿para qué? Para que ustedes después lo puedan desarrollar. Igual las caricias, me voy salteando porque ahora con esto podría tocar un montón, porque realmente, como le digo, como es mi fondo, sino que no puede ser porque ustedes lo van a desarrollar. Digo, ¿qué ocurre? En la parte de las caricias, es una persona que en realidad necesita ser abrazada, una persona que necesita ser acariciada. ¿Por qué? Porque de repente quizás por ahí, de repente quizás su papá, de repente quizás es muy pequeñito, de repente quizás falleció. Pero por si acaso, no todos lo muestran. Algunos tú lo vas a acariciar y la persona rehuye automáticamente, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque por la falta de amor, en ese momento la persona necesita tanto el amor, pero ¿qué pasa? Dice, ¿sabes qué? Ya no me arriesgo más a perder otra vez justamente amor. ¿Por qué? Porque no va a ser que después me trate mal, por eso que no le permito justamente ni siquiera que me abrace. Porque de repente quizás me comienza a gustar y después yo comienzo a desear otra vez que me abrace y después nunca más me vuelve a abrazar, nunca más me vuelve a acariciar. Entonces prefiero, ¿sabes qué? ¿A dónde vas? Justamente ahí nomás, hasta ahí nomás te permito. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Van ocurriendo cosas como estas. Ya, por eso que el que realmente tiene esta necesidad, ¿qué va ocurriendo? Que también, o sea, como le digo, es paulatinamente también el llegar a tocarlo, el abrazarlo, el entrar cada vez más y más en la persona. ¿Sí? No es así nomás, no es de pronto. En la calidad de tiempo, como le digo que estoy haciendo el resumen, en la calidad de tiempo va ocurriendo algo bien especial. No todos lo tienen, ¿ya? Pero la calidad de tiempo justamente es esa persona que en realidad está buscando que cuando tú le hables, dije, apágame el televisor por favor, quiero que me hables, quiero que me mires, mírame. Y la otra persona, pues a veces el esposo mismo está con su periódico, bueno, te estoy escuchando. Sí, nomás. Y la otra persona le dice, pero mírame pues, te estoy hablando, ¿sabes qué? Te estoy escuchando, ¿acaso yo ahora escucho con los oídos? ¿Y qué pasa? Y todavía sigue leyendo, ¿no? ¿Por qué? Porque no entiende que la otra persona necesita que la mires. Claro, para esa persona, justamente calidad de tiempo es dame todo tu tiempo. Todo tu tiempo. No quiero nada más una partecita de tu tiempo, nada más. Necesito todo tu tiempo. Entonces, por favor, ¿sabes qué? Si te están llamando por teléfono, por favor, dile a que estoy conversando contigo. O sea, llegan a muchos puntos, ¿ya? Entonces, como le digo, ¿y esto es por qué? Porque también quizás llegaba a su casa y en su casa, ¿sabes qué? Todo el mundo tenía muchas cosas que hacer y nunca le tomaban atención. Nunca la miraban. Nunca conversaban con esa persona, nunca le decían, de repente venía llorando, mamá, necesito estas cosas, y ¿qué pasaba? En ese momento no le decían, a ver hijito, quiero conversar contigo, ¿qué te pasó? Y mirarlo, ¿no? Y hablarle en ese momento, y entenderlo en ese instante. A veces nosotros que decimos, ¿sabes qué? Ya, déjate de cosas, ¿sabes qué? Súbete, una vez. Y todavía los botamos rápidamente. ¿Por qué? Porque realmente también nosotros, ¿qué cosa? Necesitamos amor. Esas reacciones que tenemos son justamente ¿por qué? Porque nos falta el amor verdadero. ¿Amén? Eso, mis hermanos, justamente son el resumen de todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando de qué cosa, que para poder amar a mis hermanos necesito primero saber cuál es justamente mi lenguaje de amor. ¿Ya? Si yo sé cuál es mi lenguaje de amor, entonces ¿qué cosa? Yo todavía hasta le puedo pedir a mi hermana, le voy a decir, hermanita, ¿sabes qué? Trátame bonito, pues, porque a mí yo me siento bien cuando me tratan bien. Se lo vas a poder decir, pues.
Yo te pido por favor, sé que cuando converse contigo, mírame, pues. ¿Ya? De repente quizás está por ahí, de repente quizás con otro amigo, a veces, no sé, yo me siento bien de todas maneras. Cuando, no sé, o que sea, me trae de repente quizás un solapín, donde diga de repente quizás en la parte de atrás, diga un mensaje del Señor. Me estás regalando algo, pues, en ese momento, ¿no? Como me estás regalando algo, por eso que hay personas que de repente quizás le dan el solapín y lo guardan en su bolsillo y después lo llevan a su casa. Y a veces lo leyeron un poquito nomás. Lo leyeron y dicen, bueno, pues lo guardan y después lo dejan ahí. Sin embargo, hay otras personas que lo reciben y dicen, qué bonito. Esto de verdad me sirvió bastante. Me llegó al corazón. Dicen, de verdad, ¿cómo hubieran más personas que hablaran y escribieran cosas como esta? Decía, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque esa es la persona que necesita justamente, ¿qué hablamos? Detalles, ¿no? ¿Y qué ocurre? Justamente también viene la otra parte, ¿no? Que va a haber momentos en que vamos a necesitar servicio. Y como le digo, ¿no? El que tiene el lenguaje del amor, normalmente también lo da. Así, justamente como lo quiero recibir, también lo quiero dar. ¿Ya? No ocurre nada más que, ya sírvame por favor, ¿ya? Sírvame, ¿qué pasa? Y después yo no doy nada. Eso no es el servicio, eso no es tu lenguaje de amor. ¿Ya? Y puede que vaya algo de sí, pero estás manipulando o llevándolo mal. ¿Por qué? Porque realmente el amor completo va a ser cuando tú comiences a dar también, cuando comiences a servir. Tu amor del buen trato va a ser también cuando tú también comiences a dar buen trato también. ¿Ya? Y a veces, según la formación, a veces es bien complicada esa parte de la del buen trato. Bueno, bendito sea el Señor. Yo digo, mis hermanos, gloria a Dios. Yo les pido nada más que me hayan entendido. ¿Sí? ¿Que se haya entendido? ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Bueno, pues gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Ahora nada más lo único que vamos a hacer, vamos a desarrollarlo nosotros. Nosotros mismos lo vamos a desarrollar. Yo quisiera preguntar, nada más, según lo que han escuchado, nada más, y lo que escucharon la vez pasada en el tema del hermano Willy Díaz, ¿cuál es tu lenguaje de amor? El buen trato. ¿El tuyo, hermana? Lo está pensando. ¿Ah? Pero hay uno más fuerte. Las caricias. Ah, mira, las caricias, como le digo, ¿no? Todos tenemos un poco de algo, o a veces de acá nada más, ¿no? O de acá. Pero hay uno que resalta, ahí dice las caricias. Qué bueno. No, es bueno saber, como le digo, para poder llevarnos en comunidad, tenemos que saber realmente cuál es el buen trato, pues, de cada uno. ¿Cuál es el lenguaje de amor? ¿Estudias? La cantidad. La hermana Reina dice calidad de tiempo, ¿ya? Así como ella lo necesita, también ella lo da. Por ejemplo, estábamos en la puerta, estábamos en oración y la hermana se quedó atrás. ¿Ya? ¿Por qué? Porque decía, un ratito, hermanito, ¿por qué? Porque en ese momento ella decía, no puedo interrumpir. No puedo interrumpir. Justamente la que tiene calidad de tiempo tiene ciertas características. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? No interrumpe así nomás. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque es su lenguaje de amor. ¿El tuyo de semana? El mío resalta el buen trato, también los detalles. Amén, hermano. Amén, gloria a Dios. La hermana Carmen justamente ya dice el buen trato y también tiene muchos detalles, ¿verdad? Pero hay uno que resalta más, que es el buen trato. ¿El tuyo, hermana Magali? El servicio. Tú te sientes bien cuando te sirven. ¿Sí? Gloria a Dios. Hermana mía, hermana Magali le dice, pues, o sea, ella se siente muy bien cuando realmente está siendo servida también. O sea, llega a su casa y de repente quizás, por ahí le sirven. Y como normalmente a veces no ocurre, nosotros nada más, nosotros decimos, ¿sabes qué? ¿Cuándo llegará el día que me van a servir? Porque uno se siente bien y cuando ahí por ahí te regalan, que sea te sirven el té nada más y uno se siente contento, dice, ¿no? Me sirvieron el té, o me hicieron una limonada, qué bien, mira, me quedé contento, ¿no? Nada más porque me sirvieron. ¿Sí? Hermano Lucho. Las caricias y los detalles. Las caricias y los detalles, pero más resalta Las caricias. las caricias. Hermana Rita. Buen trato. El buen trato. El buen trato. ¿Sí? Entonces, hermana. Ivonne, hermana Ivonne. Hermana Ivonne.
¿Cuál resalta en ti? Para mí son importantes los 5. No, sí, los 5, pero hay uno que resalta más en ti seguramente. Bueno, a mí me gusta servir, también ver los detalles, el buen trato, abrazar y también doy también calidad de tiempo a las personas también. Muy bueno. Sí. O sea, la hermana ha tenido justamente los 5. Ya, entonces, ¿qué pasa? O sea, y a veces, como le digo, pero de repente quizás en tu vida te ha llegado a faltar algo, o te ha sobrado realmente, o te han dado en abundancia algo de estos 5. Siempre he vivido con lo necesario. Lo necesario. Y ha habido momentos así, de repente quizás de tristeza, de pena, no sé. O sea, donde de repente quizás por ahí no hubieron detalles, por lo mismo que había lo necesario nada más, ¿no? De repente quizás no había muchos detalles, no sé. Digo, es que esto es para meditar, sino que Sí. mis hermanos ya recibió el tema anteriormente. Sí, por eso sí. ahora que, bueno, meditar, y cuando uno está en su casa, vas a encontrarte con varias cosas como estas y ahí vas a descubrir, tú vas a decir, ah, ya sé cuál es el mío. ¿Por qué? Porque ahí te vas a sentir, cuando te sientas más alegría en ese momento, ahí tú vas a decir, este es mi lenguaje de amor. ¿Sí? Es bueno para que lo descubres. ¿Sí, hermana? El servicio. Hermano, perdón. El servicio. Con para ti. peluca todo El hermano también, justamente, el servicio. Ya, hermano, tú, el buen trato. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Ya sí, justamente todo lo que estamos acá, yo quisiera nada más que preferible. Faltas tú, Sandra. No, sí lo he dicho. No, El buen trato. no te escuché. No, sí, varias veces le he dicho que el mío es el buen trato. No, no te escuché. El mío es el buen trato. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a adelantar un poquito. Ya, yo quisiera nada más que... ¿Lo hacemos en conjunto o lo hacemos nada más por grupitos? ¿Cómo quieren hacerlo? En conjunto. En conjunto. ¿Conjunto? ¿Todos en conjunto? Sí. Ya, muy bien, bueno, entonces vamos a hacerlo. Pues. ¿Quién me ayuda? Pues entonces vamos a ayudarnos, pero porque vamos a hacerlo todos en grupitos, ¿ya? Secretario, Andy. ¿A lo de servicio? Tiene que ser. De servicio. Ya, vamos a ver características. Andy, dijo servicio. Ya vamos a ver características más profundas. ¿Ya? El que quiere escribir, justamente la mente los ayuda, ¿no? En ese momento, en el piso nomás. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Justamente vamos a comenzar con el servicio. ¿Cómo es una persona normalmente la que tiene el servicio? Yo quisiera que justamente que las personas que han dicho que a mí me gusta mucho el servicio y que normalmente también soy servicial, que me digan qué características normalmente ustedes tienen. ¿Cómo se comportan? ¿Quién es? ¿Tú, no? ¿Tú también, hermano? Hermano Magali. Ya, ¿qué características tienen? Voy a ayudar un poco, o sea, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el buen trato, como le decía, la persona también tiene muy buen trato, ¿ya? Pero como le digo, pero como siente tanto temor a veces a ser justamente dañada, normalmente a veces habla muy fuerte y maltrata. Mira, ya le dije una característica, le digo, ¿qué pasa? Le digo, en el servicio, ¿cómo es? ¿Cómo te sientes tú? ¿Qué ocurre? ¿Qué cosas van pasando dentro de tu vida? ¿Cómo te describes? No sé, sencillo, humilde, ¿no? Sencillo, humilde, vamos a ponerlo. Sumiso, ¿no? Someterse, ¿Quién le ayuda? subordinarse.